Fue en 1948 la primera vez que pisé los pies en Mallorca, en la tierra de mis padres. Ellos hacía 13 años que no habían vuelto. Bien. Y recuerdo incluso, eso era el mes de junio que vinimos. Y antes había estado mi tío Antonio, el hermano de mi madre, que había ido a Mallorca a buscar a su suegro, al tío Miguel. Le llamábamos el tío Miguel porque su primera mujer era una hermana de mi abuela, de la madre de mi madre. Ya no recuerdo el día que llegó este señor, de anciano, 80 años, con un sombrero, acompañado de su yerno, a la estación. Y lo esperábamos, nosotros, la familia de mi tío, con sus hijos, esperando, con la perra, todo eso. A mí me hizo muchas gracias. Bueno. En Fornaluz llegamos el día de San Pedro, de 1948. Habíamos hecho el trayecto con tren de Reims, de la estación de Reims a la de París, la gare de Salazar. Luego cogimos otra estación, dirección Toulouse, donde hicimos una parada, visitando a una gente de mallorquina, de Fornaluz, la familia Busquets, que tenían un colmado en la rue de Remisat. Luego fuimos a Lourdes, desde 1940, y la gente aquella de la pensión San Jacqueline se acordaron de nosotros. Yo ya me encontré ya con unos casi 8 años. Bueno. Y luego tomamos el tren nuevamente a la frontera, por Cerver, por Bou. Ya empezamos a ver guardias civiles españoles. Y con tren español es muy diferente de los franceses, en aquel momento, más lentos, hacia Barcelona. En Barcelona pernoctamos, como todos los mallorquines de aquella época, en el Hotel de la Marina. Barriada de Nuestra Señora de la Merced. Y luego tomamos el barco a Palma. Yo aún, al llegar por la mañana, 8 horas de navegación, veo a mi madre cantuceando al llegar en el cor de la montaña de Mallorca, el himno de los peregrinos de Lluc. Ella se había casado con mi padre en Lluc, el pueblo de la abuela, de la madre de mi padre. Y nos recibieron. Bueno, luego llegamos a Palma, tomamos el tren de Sóller y una camiona de Jaume Busquets de Fornaluz que nos conduce a Fornaluz. En Fornaluz nos reciben toda la familia. Allí todavía
vivían, había mi madrina, que estaba casada con su madre, mi tía María, con su marido, que luego más tarde sería alcalde en Fornalutx, y convivían con el abuelo, que este día se puso enfermo. Tenía ya 81 años. Ay, sí. Gritaba, tenía muchos dolores. Esta es la imagen que tengo del abuelo Antonio. Y también vivía el abuelo paterno, el padre de mi padre, aquel que fue alcalde de Fornalutx, y también su padre y su abuelo de él, ya lo he dicho, vivía en Sóller, en casa, a veces con una hija o con la otra. Por cierto, ayer, 8 de julio del 2025, murió una de sus nietas, hija pequeña de su hija Margarita, que tras haber enviudado y tener sus hijas casadas, se haría religiosa. Pues mi prima Teresa, esta hija de mi tía Margarita, el domingo pasado murió y ayer se celebraron sus exequias en Sóller. Todavía vive su hija, su hermana mayor. Ella ha dejado, el murió su hijo, ha dejado nietos y bisnietos. Vivía también la otra hermana de mi padre, que era su ahijada, se llevaban 18 años de diferencia. Y hay una anécdota que os tengo que contar. Siempre cuando estaba de pequeño en Francia, que ya mis padres me hablaban en francés, también en mallorquín, así que lo aprendí. Y me enseñaban, me contaban cosas de la familia, me enseñaban sus fotos. Bueno, esta tía había vivido con su marido en Alemania, en Saarbrücken. Y, bueno, señores, tengo que continuar. Bueno, perdón, tengo que continuar. Disculpen un momento. Y ¿qué iba a decir? Bueno, y el domingo siguiente que habíamos llegado, subió la hermana de mi padre y la hijada en Fornalutx. Bueno, yo me hospedaba en casa de mi madrina en la calle Nueva de Fornalutx. Pero mi madre, para cuidar a su padre y mi padre, se quedaron en la casa de la abuela, la calle del Sol. Y llego a verlos y me encuentro mi madre con esta señora. Y mi madre me dice enseguida, digo, a ver si conoces a esta señora. Y aquella señora, bueno, me dijo, no me va a conocer. Y yo me la mijo así, fijamente, y le digo, no sé, pero se parece a la tía María de Saarbrücken. Aquella señora se quedó así. ¿Ves? Le dijo, os conoce porque yo le he enseñado
a que los conociera. Ah. Juan, 1948, señores, qué cosas. El abuelo Antonio lo operaron en Palma, en la clínica del doctor Monarch, una clínica privada que había en la calle Archiduque el Usurador. Luego habría ahí un hotel, más tarde, de postrata. Le pusieron, lo operó el doctor Llobet. Le pusieron penicilina, que estaba racionada. Mi madre tuvo que hacer una solicitud al gobernador civil en aquel momento. Y coincidiendo con la estancia esta, también en aquella clínica había un señor que mi padre conocía, porque era cuando mi padre hacía servicio militar en el cuartel del Carmen de Palma, allí en el año 1914, ese señor que se llamaba Garrigues era capitán allí. Luego se pasó a aviación, cuando el ejército del aire. Y también estaba convaleciente. Y mi padre fue a saludarle, acompañado de mí. Y mi capitán le dijo, sí, bueno. El abuelo, la intervención quirúrgica fue bien, pero el postoperatorio ya fue diferente, no fue tanto. Regresamos a Fornalutx, ya no lo subimos al dormitorio arriba, sino a una salita que era el recibidero que había abajo de la calle, donde fue extremunciado el día de San Jaime del año jubilar 1948, domingo, y el día de Santa Marta, el jueves 29 de 1948, murió a los 81 años. El cura de Fornalutx, Antonio Caparrós, se había ido de vacaciones y las exequias de primera clase y las funerales al día siguiente en Fornalutx fueron oficiadas con diácono y subdiácono por un señor casi de su misma edad, el tío Guillermo, cura, tío y padrino de mi padre. Dado que el tío Antonio estaba en Francia, mi padre, marido de su hija primogénita, presidió el duelo, acompañado de sus dos otros concuñados, el marido de mi madrina y el marido de la otra hermana de mi madre, esta señora que luego moriría a los 101 años. Durante esta estancia de 3 meses en 1948 en Fornalutx, una vez fui a Secabana, la finca de este cura, que luego sería de un tío mío, de un hermano de mi padre, que también vino por las fiestas, estaba establecido en Molins, mi padre había sido asociado con él, no estaban en muy buena relación, pero vamos, no, las cosas se tienen que pasar, olvidar, perdonar,
Bueno, bien. Los que únicamente, si os fijáis, no tengo dientes, pero vamos, no soy guapo, ya lo sé. Pero, bueno. En York también, que vivía una cuñada de mi abuela. ¿Saben? Vimos sus hijos, uno en la finca de la familia, San Llovega, otro en Casemille, ya con 2 hijos, mi hija y mi hijo. Bueno, hasta otro momento, hasta este capítulo 7 de mi vida.